Hola, buenos días. Hoy quiero hablar de la resiliencia. Se nos dice que en la vida tenemos que ser resilientes, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Pero, ¿qué es la resiliencia? Y sobre todo, ¿qué habilidades tenemos que tener para poder ser resiliente? Yo os propongo una definición, que es la siguiente. La resiliencia es la capacidad de afrontar retos, es decir, avanzar, aprender de ellos, a pesar de la adversidad. Aquí tenemos tres conceptos: retos, avanzar y a pesar de la adversidad. Vamos a ver para cada uno de estos conceptos qué habilidades tenemos que tener para poder ser resiliente. Primer concepto, el reto. Muchas personas no son resilientes porque en el fondo no saben a dónde van. De forma precisa, y ahí está el tema, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi visión a futuro? Es muy complicado afrontar obstáculos si estamos como pollos sin cabeza. Muchas veces le puede llegar a pasar a algunos equipos, ¿no? Y esto diferencia un poco la resiliencia positiva de la negativa. De estas personas que son pasotas o al final no quieren luchar porque en el fondo han perdido el rumbo, ¿no? Entonces, fundamental primero saber definir muy bien su visión, sus objetivos. Segundo concepto fundamental, a pesar de la adversidad, sobre todo a pesar de. A pesar de, ¿qué quiere decir? Primero, que tenemos que estar preparados, porque si precisamente queremos ser capaces de afrontar estas adversidades a pesar de, tenemos que prepararnos primero. Muchos aventureros que han subido al Everest o han cruzado el Atlántico os dirán que hay que estar preparado para precisamente poder afrontar lo imprevisible. Segundo tema, mentalidad positiva. No solo para estar alegre en la adversidad, simplemente es para tener la energía, la motivación suficiente en el momento que lo necesitamos más. Entonces, mental positivo y también la gestión de las emociones, porque lógicamente cuando hay adversidades, cuando hay problemas, empiezan los miedos o puede empezar la rabia y hay que poder hacer esta gestión emocional para precisamente no perder su temple y tener precisamente esta mente focalizada a la solución. Y por otro lado, en este concepto de adversidad hay que pensar en adversidades, las adversidades de cada día, que son las que seguramente nos puede alejar del éxito. Es cierto que ocurren a veces grandes adversidades, pero pensémoslos un poco. ¿Cuándo ocurren? Son más bien raras. Lógicamente habrá que hacer prueba de resiliencia frente a estas grandes adversidades que nos pueden ocurrir, pero en el fondo hay que estar preparados a las adversidades de cada día, que son ellas que nos pueden alejar de los buenos hábitos, de los hábitos efectivos que nos llevan al resultado. Entonces, pensar en términos de saber salir de su zona de confort, saber coger los buenos hábitos que cada día nos llevarán al éxito. Y por fin, tercer concepto de esta definición, que es avanzar, superar los obstáculos y aprender. ¿Y cómo se hace esto? Se hace primero con mente creativa, que se entrenan precisamente a la creatividad, a la resolución de problemas. Segundo, son mentes que son comunicativas, es decir, comparte. No se es más creativo que en equipo, precisamente. Es en equipo que se es lo más creativo posible. Y también compartir los problemas ayuda a verlo desde focos diferentes. Son mente focalizada en el aprendizaje, no solo en la energía, en el puedo, pero en el cómo. Hay que ver qué recursos tenemos que desarrollar, qué cosa tenemos que hacer para afrontar precisamente lo que se nos viene encima. Son mente también centrada, tiene mucho que ver con la gestión de las emociones. Estoy concentrado, no estoy dándole vuelta a qué problema tengo, el miedo, la rabia, etc. Estoy centrado, focalizado precisamente en la problemática para poder avanzar. Y por fin yo diría que son mente que son capaces de ir más allá de sí mismo, ver el interés general, no estar focalizado en su propia individualidad, su propio ego, que esto nos rende muy vulnerable. Pensar que estamos trabajando para cosas que es superior incluso a nosotros. Por fin terminaría diciendo que la resiliencia es una condición fundamental, esencial del éxito. Toda la literatura en materia de desarrollo profesional o personal apunta en esta dirección y es normal.
¿Cómo vamos a alcanzar nuestro reto pensando que no vamos a tener ninguna dificultad en el camino? Así que la cuestión no es si nos va a ocurrir estas dificultades. La cuestión es cuándo nos va a ocurrir. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.